Hola amigos, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Ya saben ustedes que estamos esta mañana, 7 de noviembre, estamos ya terminando nuestros seminarios de poetas peruanos del 90. Como ustedes saben, venimos ya abriendo esos seminarios hace ya más o menos un mes, así que vamos a esperar que más gente se conecte para poder empezar nuestro seminario. Como ustedes saben, yo soy Julio Barco, el director de la web Lenguaje Perú, y además también soy promotor de todos estos seminarios. Y el plan de los seminarios desde siempre, desde que empezamos a crearlos, fue básicamente agrupar y estimular contenidos de la poesía para que todas las personas que de pronto tengan curiosidad, todas las personas que de pronto estén, digamos, pendientes o tengan una cierta, no sé, curiosidad sobre la poesía, en este caso, conozcan más, sepan más sobre la poética, sepan más sobre autores, conozcan más sobre la realidad de la poesía. Así que hoy día, cerrando el seminario de los poetas del 90, les voy a comentar sobre una poeta que debemos conocer, una poeta muy interesante, una poeta que además es una rebelde que desde su poesía ya tiene una mirada violenta con el mundo, que se rige por la hipocresía, que se rige por las tensiones a veces de ciertas clases políticas. Ustedes saben que la literatura, al menos la poesía, no puede ser solamente priorizada por las generaciones. O sea, un momento, vamos a esperar que más se conecten. Un momentito, un momentito. Entonces, como les contaba, ¿no? Entonces, como les comentaba, justamente acá tengo un libro que es una revista en realidad. Esta revista se llama Lienzo. Esta revista la sacaba, la dirigía el poeta Alfonso Cisneros Cox. Y acá hay algo que me parece muy interesante acerca de las generaciones, ¿no? Se dice que cada 10 años hay una nueva generación poética, ¿no? Está la generación del 90, está la generación del 80, están los Hora Cero. Sin embargo, hay que insistir de manera crítica, de manera lúcida, que esa periodización es una periodización que se hace más bien para que sea más sencillo de entender la literatura, para que sea más fácil de entender el aspecto literario. Sin embargo, sabemos que la literatura escapa pues de esas clasificaciones. Y para ello les voy a leer acá una respuesta que dio el poeta Sologuren sobre las generaciones, para que más o menos vean, para que más o menos vean ustedes cómo es de complejo la cuestión de las generaciones. Bien, al poeta Sologuren le preguntaron, ¿no? Le preguntan, dice, ¿no? En Buenos Aires discutíamos hace poco con un crítico y se planteaba como problema que no toda agrupación de poetas o escritores que nacen en una misma fecha es una generación, que no necesariamente cada 10 años tiene que darse una generación literaria. Eso es una pregunta que le hacen a Sologuren. Y Sologuren, ustedes saben que Sologuren es un poeta clasificado dentro de la generación del 50. Además, Sologuren impulsó unas publicaciones de poetas jóvenes de la generación siguiente, que sería la generación de Javier Ott, la generación de César Calvo. Y lo que responde Sologuren es bastante interesante. Dice: había que tener en cuenta los ideales que han perseguido los miembros constituyentes de esos grupos, o bien las respuestas en términos más actuales ante los problemas socioculturales de la época. Creo que es difícil conciliar, pero ambos factores no deben estar alejados. Debe haber alejamientos, pero no radicales. Entre los factores temporales que hacen que los poetas, los artistas, sean coetáneos, las preocupaciones y respuestas a esos problemas ya mencionados que forman el diseño de lo que nosotros, con un sentido más bien empírico de amistad, de camaradería, llamamos, tal vez con bastante despreocupación, generación. Es decir, la cuestión de la generación, que quede claro, no es una cuestión dogmática, es una cuestión que usamos para poder entendernos, para poder abrigar la esperanza de analizar de una manera más lúcida a los actores o a los que están ahí armando la literatura en una temporada. Sin embargo, la cuestión de la generación es una cuestión que, insisto, es una cuestión crítica. Sin embargo, para estos seminarios que hoy ya terminamos, pusimos el título de Poetas del 90,
Y empezamos hablando primero de Miguel Ildefonso, luego hablamos de José Pancorbo, luego hablamos de Miguel Ildefonso, y la semana pasada hablamos de Carlos Oliva. Así que hoy día vamos a terminar hablando de una poeta que se llama Montserrat Álvarez. Y la pregunta es una generación, hay realmente una generación, existe una generación de autores del 90? Yo personalmente creo que sí, y en ese sentido le doy la razón al crítico Luis Fernando Chueca, que él también habla de la generación de el reino de lo coloquial. Él habla de que la generación del 90 se caracteriza porque es una generación heterogénea. ¿No se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Nos dice que es una generación heterogénea, donde vamos a ver muchas voces que van a participar en la construcción de la poética del 90. Hoy día vamos a hablar de la poeta Montserrat Álvarez. Y para Montserrat Álvarez es muy interesante entender su papel dentro de este periodo histórico, que se da básicamente por la publicación de un libro que ella escribe muy joven, con la cual gana el premio Poeta Joven del Perú. El premio Poeta Joven del Perú, amigos, es un premio muy interesante que se da, como saben ustedes, desde Trujillo, y que lo dan los hermanos Corcuera. Y en ese caso es un premio que ya viene cobrando relevancia. Lo han ganado autores muy interesantes como Javier Arauz, como César Calvo. Y cuando lo gana Montserrat Álvarez, la poeta de la cual hoy hablaremos, acuérdense ustedes que hoy estamos hablando de Montserrat Álvarez, autora del libro Zona d'Art. Cuando Montserrat Álvarez gana este premio, ella hace algo muy curioso. Con todo el dinero que recibe del premio, deja el Perú y se va a Paraguay. Y esta poeta vive en Paraguay hace más de 20 años y desde allá recién vive pues a la literatura como una especie de acto marginal. Ella siempre está, como el título de su libro que nos invita a pensar desde el título, Zona d'Art. Zona d'Art. Ya vemos desde el título una marginalidad desde su propia poética. Es decir, Montserrat Álvarez no es una poeta solemne, no es una poeta de pronto lírica, es una poeta que podríamos considerar abrupta con lo que dice, que se burla de los falsos, de la falsa hipocresía que rige la sociedad, que se ríe de la falsa moral, que se ríe de pronto de las miradas de la burguesía o las miradas de clase, ¿cierto? Entonces Montserrat es una poeta que asume una marginalidad cuando gana ese premio y se va a Paraguay, y en Paraguay vive durante muchos años hasta ahora. O sea, hasta ahora en el Perú no hemos vuelto a tener a Montserrat Álvarez. Sin embargo, su libro, ese libro Zona d'Art, y luego publica otros más fuera del Perú, algunos, y que son también importantes, pero hoy día vamos a hablar sobre todo del libro Zona d'Art. Y bueno, les quiero leer primero un poema que se llama, este poema se llama Electrochoc, que está en la página 23 del libro de Zona d'Art. Y a mí me gusta este poema, ya que me hace ver un poco, me hace observar la sensibilidad, como les digo, la sensibilidad iconoclasta, la sensibilidad punk. O sea, acuérdense ustedes que en el 90, la generación del 90 es una generación que vive en el Perú. ¿Qué vivíamos en el 90? Vivíamos el inicio de lo que fue Fujimori, el cambio de la Constitución, el ingreso del neoliberalismo, y por ende también de alguna forma lo que fue Sendero Luminoso. Había una guerra entre el Estado y este grupo subversivo, este grupo revolucionario. Entonces los jóvenes de esa época se van a encontrar sin grandes ideales, se van a encontrar en la posmodernidad, se van a encontrar en una especie de canto caótico. Y ahí es donde Zona d'Art también se escribe muchas otras poéticas, y les voy a leer este poema que se llama Electrochoc. Y dice: o sea, en un electrochoc hay harta poesía. Yo no computo aún por qué nadie le ha escrito un poema al electrochoc. Al principio, claro, es una mierda, pero todo principio es una mierda. Ahí nada más vemos, esas líneas nada más vemos que Montserrat Álvarez no tiene miedo de usar palabras como mierda para hacer su poesía, lo que nos hace ver la libertad desde la cual escribe. Y continúo: al principio, claro, es una mierda, pero todo principio es una mierda. La primera vez que lo haces, por ejemplo, cuando eres embrague, o la primera vez que te zambulles desde el trampolín en una piscina, inclusive piensa en el infierno. Al principio debe ser insoportable, ese incendio eterno que jamás se consume para que tu dolor sea infinito. Pero luego tiene que ser bacán moverte indestructible en todas esas llamas sorprendentes. Lenguas de fuego, de textura incógnita, igual que un baño de cristales rojos.
Observamos pues que para Montserrat la poesía tiene un grado de electricidad, tiene un grado de corriente, o sea, los poemas, el arte en sí, la poesía, la música, la pintura, tiene una fuerza que nos puede dar una especie de cortocircuito. Y continúo. Y si lo piensas bien, en el fondo, el infierno debe ser lo más placentero del mundo. Entonces, yo te digo que un electroshock es tan placentero como el mismo infierno. Ojo con ese detalle, ¿no? Está comparando la poesía con un electroshock y con el infierno. Y luego seguimos. Dice, el primer momento es espantoso. Sentir cómo te están separando tus huesos hasta hacerte perder tu forma humana. O cómo te destruye poco a poco por dentro una fuerza sin cara. Pero luego detienes tu conciencia una vez que ya estás dentro de la cosa. Primero es como si una serie de telones que nunca habían sido levantados se empezaran a alzar en tu cerebro. Igual que en un teatro que al mismo tiempo fuera muchos teatros sucesivos. Observan ustedes, cómo a pesar de usar este lenguaje, hay una profundidad en las imágenes, hay una sutileza en las imágenes que nos presenta la poeta. Y luego sigue, si bien estos telones no son rojos, sino de un azul furiosamente rojo, y su tacto no es el del terciopelo, sino helado y marítimo, como el de una malagua de ultratumba. Entonces te comienza a parecer que los límites de tu caja craneana son los límites del cielo y de la tierra, y tus ojos estiran sin romperse hasta llegar al borde superior de todo el universo conocido, o sea, hasta la punta de tu frente. Que en ese momento tienes omnipotencia. Escuchen ustedes esta forma tan peculiar de usar la coloquialidad, ¿no? La coloquialidad la entendemos como el uso de cosas que la gente dice, cosas orales que la gente dice, la jerga en la poesía, ¿no? Y cómo la usa Montserrat, dice que en ese momento tienes omnipotencia. Ese que es una forma de jerga que se usa, digamos, en el diálogo coloquial que tienen las personas acá en Lima, ¿no? O en el Perú. Que en ese momento tienes omnipotencia, omnipresencia, todas esas huevadas teológicas. Si dices fiat luz, te apuesto plata que la luz se hace. Y eso hice yo, pues, Adán, entre otras muchas cosas, tú, por ejemplo. Este poema que les acabo de leer, Electroshock, es un poema que presenta muchas características de lo que es la obra, al menos en este libro de Montserrat Álvarez, ¿no? Una obra que apela a la jerga, que apela a las lisuras incluso, que apela, pero lo dice desde un grado sutil, desde un grado de inteligencia que nos permite observar el trabajo detrás de estos poemas. Acuérdense ustedes que Montserrat Álvarez estudió filología, estudió filosofía, es decir, es una persona que se ha dedicado a, de alguna forma, sumergirse en estudios profundos del entendimiento humano. Otro poema que me pareció muy interesante de este libro y que les quiero compartir, no se olviden, hoy día estamos cerrando el seminario de poetas del 90. En YouTube pueden encontrar los otros 3 que dimos y pueden ver también esos. Y les voy a leer otro poema que me gustó mucho de este libro y que también es bastante paradigmático para poder entender el ritmo y la poesía de Sonadar, ¿no? Y yo creo que Sonadar tendría en el Perú al menos algunos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han leído la poesía de Carmen Ollé, Noches de Adrenalina, ¿no? En ese libro Carmen Ollé también usa un lenguaje más coloquial, no es un lenguaje poético, formalito, no es un lenguaje poético lírico que busca lo precioso al decir, no, es un lenguaje honesto. Y la honestidad, que puede ser de pronto también un arma de doble filo, si no la sabes aprovechar, sirve ¿para qué? Para generar una poesía que esté más pegada a la conciencia interna y por ende a la crítica social o a la crítica de su época. En ese sentido, escuchen ustedes estos 2 poemas de Sonadar, que son 2 críticas tanto a los que se podrían considerar pitucos de la sociedad limeña como a los que se podrían considerar criollos. Vamos a ver en estos 2 poemas que les voy a leer 2 críticas hacia esas 2 facetas de lo que podría ser el, entre comillas, el espíritu limeño, el espíritu peruano que domina, ¿no? Y por ejemplo este poema que se llama Vegetación Miraflorina, entre paréntesis, los ricos también lloran. Ustedes pueden ver ya de por sí el título, que el título ya de por sí nos hace pensar en una crítica, ¿cierto? Vegetación miraflorina, los ricos también lloran. ¿Y qué dice acá? A ver, les voy a leer este poema para que vean ustedes de qué va. Dice,
y voy a servir un poquito de café. Espero que tengan una buena mañana. Siempre he considerado que la poesía debe ser como el fútbol, debe generar pasiones y debe ser dicha de manera apasionada, debe generar que la gente se enamore de las letras, y ese es el motivo de estos seminarios. Y ahora sí, les voy a leer este poema, Vegetación Miraflorina, los ricos también lloran, de Montserrat Álvarez. Y dice: feas en su belleza, uniforme pasean, con ropas relucientes a la última moda. Bajo el sol, el chillón color de sus cabellos es aún más amarillo. Ciegan, qué duda cabe. Los suyos les darán lógicos matrimonios, planificadas vidas, besos planificados. Ya, hasta ahí, ¿qué podemos observar? Hay una paradoja desde el primer verso, ¿cierto? Dice, feas en su belleza. O sea, hay una crítica hacia esa belleza superficial que se impone como una especie de qué sé yo, como una especie de imperativo categórico kantiano que todos deben seguir, ¿no? Que es la belleza superficial, que justamente para la poeta es fea, que es una cosa paradójica. Y continúo. Caerán los años sobre su bronceada desnudez sin poesía. Hermoso, ¿no? Bronceada desnudez sin poesía. Envejecerán en medio de sus baños, sauna y de sus aeróbicos. Y un día enfrentarán en silencio el espejo y clavarán sus ojos en los ojos de vidrio. Y ya será muy tarde para abrirlos. Repito esta última parte que me parece muy interesante. Dice, envejecerán en medio de sus baños, sauna y de sus aeróbicos. Y un día enfrentarán en silencio el espejo y clavarán sus ojos en los ojos de vidrio. Y ya será muy tarde para abrirlos. Es muy interesante esta manera, esta crítica que personalmente me recuerda. Ustedes habrán leído, por ejemplo, este poeta que todo el mundo critica, ¿no? Porque lo consideran cursi, pero yo también creo que tiene cosas muy bacanes, que es Mario Benedetti, cuando él también habla de una crítica sobre ustedes y nosotros, ¿no? Ustedes cuando aman, nosotros cuando... Hay algo parecido ahí, es decir, hay una crítica hacia esa vida artificial, esa vida de los aeróbicos, de la piel bronceada, pero del vacío, ¿no? O sea, una vida que es una vida superficial. Pero Montserrat no solamente se queda en criticar esta vida donde los ricos también lloran, sino también nos va a criticar a los criollos, a los criollazos. Y este poema que les voy a leer es una crítica bastante interesante para ver la postura poética de esta poeta. Y les voy a leer este poema que se llama Criollazo. El anterior poema, ¿cómo se llamó? Se llamaba Vegetación Miraflorina, y ahora vamos a leer Criollazo. Y dice, a mí nadie me da orégano cuando bajo a comprar grifa. Nadie me marca los naipes, nadie me carga los dados, nadie me mete la mano. A un gesto mío, los zambos del billar cogen mi saco, me arremangan la camisa, me ilustran los zapatos, con la lengua. Hasta ahí. ¿Quién habla en el poema? En el poema habla el típico criollo que se computa bacán, que se cree, pues, como podríamos decirlo acá de manera coloquial, lo máximo, ¿no? O sea, la poeta le da voz a esos referentes. Y luego dice, soy un hombre y a mi paso todas las hembras se arrechan. A mí cuando me dejo caer de madrugada, por la victoria nadie me hincha los huevos. Ningún cholo me jode, porque yo soy el men. A esta loquita impúdica y alcohólica y viciosa, que se cree muy viva porque bebe en mi costa, me la tiro esta noche. A mí no hay hembra que se me resista, y nadie me ve la cara, porque yo no creo en nadie, ni en mí ni en los demás. Por nada ni por nadie muevo un dedo. De la necesidad hago virtud. Y como ven ustedes, esta poética sirve para qué? Para ponernos un espejo sobre nuestras propias facetas, sobre nuestras propias miradas, sobre lo que podría ser el say gaze de la naturaleza que vivimos en nuestras ciudades. Acuérdense ustedes esa frase, ¿no? Esa frase del piña P, esa frase de hay que ser vivos. Ahí está, pues, la crítica. Y luego dice, ni en mí ni en los demás, por nada ni por nadie muevo un dedo, de la necesidad hago virtud, a las humillaciones forzosas llamo astucias. Curioso, ¿no? Triunfo de mi fracaso, río de mi vergüenza, sé que solo los lornas se rebelan, que para rebelarse hay que tomar en serio alguna cosa, lo cual siempre es ridículo. Que este mundo se quede como está para que vivan los que en él a su orgullo le hacen un agujero confortable, con vista panorámica.
Yo soy el que puede chupar y joder cuando y cuanto quiera. Soy el criollo bacán. La risa en la oscuridad. La negación de la risa. La sombra sin el asombro. Vean cómo ustedes, la poeta, a pesar de estar criticando, no deja de usar la poesía para generar belleza, para generar más ritmos, para generar más simetría, ¿no? La sombra sin el asombro, ¿no? La sombra sin el asombro. Subrayen ese verso, peguen en su pared y pónganse a reflexionar ese verso que es muy bonito. Y luego dice, soy el criollo bacán, el tiro por la culata, la moneda de tres caras, el gato en vez de la liebre. Y bueno, como este poema, como les digo, Criollazo, y el poema anterior, Vegetación Miraflorina, nos hacen observar, pues, dos críticas que hace esta poeta en su obra, ¿no? Una crítica, como ustedes pueden observar, coloquial, que no le importa usar cualquier recurso para poder generar este tipo de energía. Otro poeta también que me recuerda mucho a Montserrat Álvarez, que seguro ustedes conocen, es el poeta Luis Hernández, ¿no? O más conocido como Luchito Hernández. Para los que no lo conocen, Luis Hernández también es un poeta que usaba pues la jerga, usaba pues la replana popular o los giros lingüísticos de los barrios para poder poetizar, ¿no? O sea, acuérdense ustedes de que no hay palabras poéticas, de que la poesía escapa de que haya palabras poéticas porque sean bonitas o feas. No, la poesía es una conciencia inteligente analizando el medio, y por ende puede usar cualquier recurso de una manera fina, de una manera sublime, o como lo usa Montserrat, de una manera crítica para sus fines. Y bueno, estos dos poemas me parecieron muy interesantes, pero también vamos un poco más abajo en el libro. Hay un poema que se llama La Más Rayada. Y bueno, se los voy a leer. Otra poeta también que me recuerda a Montserrat Álvarez, seguro ustedes conocen, es María Emilia Cornejo. ¿Quién es María Emilia Cornejo? A ver, María Emilia Cornejo es una poeta suicida que escribió, bueno, algunos dicen que no escribió ningún libro, que sus amigos de ruta armaron un libro. Sin embargo, yo sí creo que ella tenía poemas acumulados y que luego los ordenaron y lo publicaron en este libro que se llamó A la mitad del camino recorrido. Y si ustedes leen A la mitad del camino recorrido, la poesía de Montserrat Álvarez, perdón, la poesía de María Emilia Cornejo, van a darse cuenta de que es muy parecida a la de Montserrat Álvarez. Tanto Montserrat Álvarez como María Emilia Cornejo, como Carmen Ollé, como Patricia Alba, en fin, como muchas otras poetas de nuestra localidad, usan la poesía para insertar críticas. No es una poesía del cuerpo, no es una poesía sacra, sagrada, es una poesía coloquial que sirve para representar, como una canción punk, como una canción de crítica, un estado de protesta, un estado de voltaje, un estado de desacuerdo con el mundo que se observa. Porque la poesía tiene que ser libre, tiene que ser un acto de crítica libre para poder realizarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un grado de crítica, hay un grado de subversión en estos lenguajes, ¿no? Que no son lenguajes que de pronto nos lleven a la poesía en mayúsculas, sino a la crítica más visceral, ¿no? A la visceralidad. Y este poema, que se llama La Más Rayada, continúa con lo que les vengo contando. Y dice, La Más Rayada, de Montserrat Álvarez, del libro Sonadar, dice: en una ciudad como esta, con una prostituta en cada esquina, donde el deber le manda estar de pie, una ciudad como una prostituta, donde basura y moscas son por definición imprescindibles. Ya, hasta acá que vemos una crítica oscura, una crítica también muy real de una ciudad, ¿no? Que puede ser Lima o puede ser cualquier ciudad de Latinoamérica. Porque ojo que compartimos realidades muy parecidas. Y luego dice, una ciudad babeada por los lobos, de miradas voraces que inoculan sus inyectadas venas en las venas. Es imposible la incontaminación. Cada ojo y palabra y cada tacto envilece el objeto del deseo, que tiene solo dos alternativas. Esta parte la leo más lentamente para que analicemos. Acuérdense ustedes de que hay que analizar la poesía, hay que gozar de los giros de los poetas, hay que gozar de la mente que está en la poesía, ya que, como dice Octavio Paz, la poesía es un lenguaje vivo. Y les leo de nuevo. Dice, es imposible la incontaminación. Cada ojo y palabra y cada tacto envilece el objeto del deseo, que tiene solo dos alternativas: ponerse en manos de toda esa jauría, beber como quien vive,
vivir como quien bebe. La humanidad no deja morir de hambre a una mujer hermosa, dijo Miller, o no fue Miller. Cabe tal posibilidad a título de hipótesis, verificable en la realidad empírica. Esta es la base del método científico. Larga vida a la ciencia. O si no, a impulsos de una súbita cólera sacrosanta, alzar los brazos en medio de la plaza, en plan Savonarola, Girolamo, mi hermano a través de los siglos, y un poco también como Agustín de Hipona, mi maestro del tiempo, que abandonó la crápula para abrazar la ascesis. A ver, hasta acá me detengo un ratito y observamos cómo ella va hablando de la ciudad, va criticando la hipocresía de la ciudad, este vivir en una ciudad, como dice, ¿no? Donde en cada esquina hay una prostituta y además hay bolsas de basura con moscas, ¿no? Y ante eso, ¿qué dice ella? Que hay dos opciones, o bien te unes a esa jauría, o bien te vuelves, ¿quién? Agustín de Hipona. ¿Y quién fue Agustín de Hipona, amigos? ¿Quién fue Agustín de Hipona? Fue un maestro, ¿no? del cristianismo, de los inicios. Un estudioso, además, que escribió un libro donde él contaba toda su vida y además él fue un gran, como lo decía Harold Bloom, que hace poco leía sobre Harold Bloom y Agustín de Hipona, hablaba de cómo Agustín de Hipona se encerró frente a un mundo que ya se destruía, ¿no? Que era el mundo de los bárbaros, y Agustín de Hipona, ¿qué hizo? Como todo religioso, se metió a la vida interna, ¿no? La vida interior, que es la vida que comparten los religiosos y también comparten los artistas, ¿no? Porque cuando hablamos de poesía hablamos de la interioridad, la verticalidad, lo que no podemos observar, lo que la palabra dice y lo que de pronto la imagen, lo que de pronto la propia realidad no motiva, sino motiva el lenguaje, el signo que es silencio, el signo que es reflexión, el signo que es concentración. Y regreso al poema. Agustín de Hipona, mi maestro en el tiempo, que abandonó la crápula para abrazar la ascesis. O sea, Agustín de Hipona, ¿qué pasó? Agustín de Hipona, como ustedes saben, fue un personaje histórico, ¿no? Porque él toda su juventud la vivió de una manera disipada, ¿no? Estaba con muchas mujeres, era bohemio, etc. Y luego ya cuando envejeció se volvió, ¿qué? Se volvió una especie de místico. Uno de los místicos más sublimes del pensamiento cristiano, ¿no? Y luego dice que abandonó la crápula para abrazar la ascesis. ¿Y qué es la ascesis? Es una vida de purificación. Y continúo. Hermanos, mis hermanos, decir el infierno está próximo, ¿no ves acaso el fuego en el candente asfalto, la llamarada grises en el elevarse en el humo, el horror de los carros de hirviente dentadura y la diosa locura en cada esquina, degradando el espíritu y perdiéndolo en densos abismos y en las letras sinuosas de las calles, todos los movimientos del instinto? Esta parte me parece genial, ¿no? Y la repito, esos dos últimos versos. Y cuando ustedes lean el libro, van a darse cuenta de que también la forma de la escritura nos invita a más ideas sobre su propia creación. Ya que, por ejemplo, esta última parte que les leí, y en las letras sinuosas de las calles, hermosas ideas, ¿no? Letras sinuosas de las calles, todos los movimientos del instinto, ¿no? Etcétera. Revisando, en verdad, hay tres alternativas. 1, abandono cínico. 2, furor místico. 3, 1 y 2. Esta última es la más rayada. Entonces, repito, este poema, ¿cómo se llama? Este poema se llama La más rayada. Y este poema nos enfrenta a una crisis, llamémosle ontológica. Una crisis del ser, una crisis interna que todo joven, que toda persona que vive en sociedades mundanas como la que nosotros vivimos, donde no hay alternativas, donde la sociedad nos invita, nos empuja diariamente al automatismo o simplemente a los deseos, a una vida más epicúrea, una vida más llena de placeres. Ella dice que hay dos opciones, ¿no? O bien la opción de la ascesis, y menciona claramente a este pensador que es Agustín de Hipona, o bien la opción de la mundanidad y del gozo y de los deseos. Pero dice, y acá es lo genial de este poema, ¿no? Pero dice, hay una opción más, que es la opción tercera, es decir, la opción de combinar tanto la disipación como la inmersión, ¿no? Entre inmersión y disipación hay una conjunción que para ella es la más rayada. Y que quizá esa conjunción sea, pues, el estado poético, ¿no? El estado de la poesía, que es un estado que se encuentra siempre, pues, en una frontera
de los lenguajes, una frontera de las clasificaciones. Y leyendo esto, amigos, leyendo este poema, que espero que les haya gustado, este poema me recordó, no sé si ustedes recuerdan, a este poeta, que también es un poeta peruano, que es un poeta capo, que se llama Martín Adán. Martín Adán tiene un verso parecido a este poema, ahora que lo extrapolo y me acuerdo de Martín Adán, este gran poeta peruano, como repito. Martín Adán tiene una parte en su poema Escrito a ciegas, que es un poema que él manda como una carta a una crítica argentina que le pregunta sobre su vida, ¿no? Y él dice, si quieres saber de mi vida, vete a mirar el mar. Pero en ese mismo poema, Martín Adán dice algo muy interesante, ¿no? Habla también de la disyunción entre lo divino y lo humano. Y más o menos el verso dice, no alcancé el furor de lo divino ni la disipación del humano, dice, ¿no? Entonces, en Martín Adán también se ve esa disyunción entre ser una persona mística, propiamente, que te retrotraes, que te alimentas de tu propia interioridad, de tu propia verticalidad mental, o una persona extra interna, o una persona que se alimenta de los placeres, que se alimenta de lo mundano. Entonces, este poema me parece muy interesante para ver también la postura crítica, la postura lúcida de Son Adar, ¿no? Porque como ustedes están acá observando, hay una crítica a los llamados pitucos, hay una crítica a los llamados criollos, hay una crítica a la sociedad sórdida, y además también hay una crítica desde el lenguaje. Ojo que este lenguaje, el lenguaje de estos poemas es un lenguaje muy delicioso para ver todos los matices con los cuales podemos usar la poesía. O sea, ustedes pueden preguntarme, Julio, ¿qué? O sea, ¿podemos poner lisuras en nuestros poemas? Obvio, pero si tienen la capacidad estética de que esa lisura no solamente sea lisura, sino también funcione dentro de un sistema poético determinado. O sea, estos giros que usa Montserrat Álvarez con maestría, los pone y no son disonantes, sino más bien son enriquecedores del lenguaje que ella intenta legalizar. Acuérdense ustedes de que la poesía funciona más o menos así, ¿ya? En una etapa se crean varios lenguajes, pasan los años y los críticos de una época determinan qué lenguajes son válidos o no. Porque antes de esa determinación, antes de ese filtrado, todos esos lenguajes van a ser simplemente ilegales. ¿Quién legaliza los lenguajes? ¿Quién legaliza la literatura? ¿Quién nos hace ver que algo es o no literario? Los críticos, las universidades. Es decir, el orden cultural que vivimos desde las universidades, desde los colegios, etcétera, son los que dicen qué es o no válido. Pero ¿qué hacen los poetas como Montserrat Álvarez? ¿Qué hacen los poetas que están al margen de esos ejes? ¿Qué hacen? Alimentan la crítica y alimentan la retaguardia estética. Es decir, buscan otro tipo de lenguajes. Hasta que luego pasan los años y esos lenguajes se legalizan, ¿no? Esos lenguajes se, entre comillas, legalizan. Algo parecido, amigos, ocurrió, por ejemplo, ahora me acuerdo, con Trilce. Ustedes imagínense cómo leyeron en su momento los poetas un libro como Trilce, porque ustedes acuérdense que cuando Trilce se publicó, este poemario, el segundo poemario de Vallejo, la estética que regía el continente era la estética modernista, que tenía como padre a Rubén Darío. Entonces era una estética que, por un lado, por ejemplo, haciendo una extrapolación para que más o menos quede clara esta idea, la estética modernista era una estética ceñida a la métrica, ¿cierto? La gran revolución de Rubén Darío, que es una revolución histórica, es porque él regresa a la métrica y arma algo desde la métrica revolucionario. Pero ¿qué hace Vallejo en Trilce? Vallejo cambia toda esa idea, rompe la métrica, rompe la lógica del poema, mete poemas donde habla de las heces, ¿no? El primer poema de Trilce es un poema donde te habla, pero no te dice directamente, sino usa un lenguaje que incluso desde su propio quehacer es un lenguaje experimental, ¿no? Yo recuerdo que el poeta chileno Gonzalo Rojas decía que con Trilce los poetas entramos a una lógica caótica del mundo, ¿no? Una lógica donde ya no hay un solo centro, sino estamos viviendo en una especie de gran absurdo, que así como en Vallejo también, por ejemplo, está en Kafka, o también se encuentra en T.S. Eliot. Cuando ustedes lean, por ejemplo, Tierra Baldía, van a ver también ese absurdo, en fin, o en Joyce. Entonces, regresando a Son Adar, para que esta poesía sea, entre comillas, válida, hay que tener entendimiento y hay que tener una crítica lúcida para acercarnos a esos lenguajes. Porque sería muy fácil decir, que acá dice una lisura y por ende no es válido. Pero al contrario,
Ese decir hace que esta poesía sea más honesta, sea más arriesgada y sea más válida. Es más, este libro, como les cuento, ganó un premio del poeta joven del Perú. Y bueno, les voy a leer otro poema de acá para que más o menos sigan viendo toda esta temática que tiene este libro. Además, estuve revisando por internet, les recomiendo que lean la entrevista que le hace el poeta Willy Gómez Migliaro, que es un poeta también del 90, le hace una entrevista a Montserrat Álvarez, donde entre otras cosas Montserrat Álvarez critica la cultura poética de Paraguay, ¿no? Ustedes saben, como les contaba al inicio, que Montserrat Álvarez gana este premio y se va porque ella quiere huir de la fama, entre comillas, y vive en Paraguay durante muchos años. Es más, en Paraguay le dan un puesto dentro de un periódico importante. Y Montserrat Álvarez, en esta entrevista con Willy Gómez, dice claramente que en Paraguay no hay poesía, que la vida cultural de Paraguay no es tan digna, digamos, y ella vive en la marginalidad, ¿no? Entonces es una poeta que asume su marginalidad desde su vida y desde también su poesía, ¿no? Ahora, voy a leer otro poema que está en la parte que se llama Peter Punk, ¿no? O sea, Peter, como el personaje, este personaje... digamos, de los cuentos infantiles, pero también de esta historia, pues, ¿no? De este joven que no quiere crecer, etcétera. Pero en el caso de Montserrat Álvarez le pone Peter Punk, con U. ¿La U de qué? Del punk, ¿no? Del punk. Esta música del rock, esta música adolescente, libertaria, que está criticando la falsa moral de los adultos, que está criticando la lógica en la cual se mueve el mundo adulto, que es un mundo simplemente del trabajo, simplemente del automatismo, donde no hay oportunidad de expresarnos, ¿no? Entonces, ella, en esta parte, Peter Punk, hay un poema que yo subrayé, dos en realidad que les voy a leer. Bueno, el primero fue Electroshock, pero el segundo es La Metamorfosis. Y la metamorfosis, ustedes saben que viene pues, ¿no? de un título de un libro de Kafka. Para Borges debería llamarse ese libro La Transformación, ¿no? Pero bueno, Montserrat este poema lo titula La Metamorfosis y dice: una mañana Gregorio Samsa se despertó y vio que sus manos ya no eran de carne y hueso, sino precarios recortes de papel. Acobardado, quiso retener con ellas lo último de noche que quedaba, para evitar el día inevitable, el vil enfrentamiento con sus viejos y con todo el resto del género humano. Pero eran inútiles recortes de papel. Quiso lavarse la cara, peinar la cabellera que le daba un aspecto feroz, pero temió mojarlas y perderlas. A esas tristes miserias, su único tesoro. A ver, hasta aquí nos detenemos. Ustedes saben que que en la novela corta de Kafka, el personaje, Gregorio Samsa, se levanta transformado en un insecto, que no sabemos qué insecto es, pero lo que le preocupa a este insecto es llegar tarde a su trabajo, ¿no? Y ahí está el absurdo que Kafka cuestiona. En el poema de Montserrat Álvarez hay una extrapolación, hay un guiño que no es plagio, obvio, porque está usando algo que ya está en la cultura para generar algo nuevo. Ojo con eso. Ojo con eso, que cuando uno usa algo anterior para generar algo nuevo, no está plagiando, sino está generando un nuevo producto. Es lo que hizo Virgilio con Homero, ¿no? Ustedes saben que Virgilio, en su obra La Eneida, toma las tramas de la Odisea y la Ilíada para generar algo nuevo. Entonces, algo parecido hace Montserrat Álvarez en este poema. Pero en el caso de este poema, el que se levanta ¿con qué? Se levanta con sus manos de papel, ¿entienden? Y no transformado en un insecto. Continúo. Quiso lavarse la cara, peinar la cabellera que le daba un aspecto feroz, pero temió mojarlas y perderlas. A esas tristes miserias, su único tesoro. Quiso llamar a alguien, mas se dijo: ya no tengo hermanos. Mis hermanos ya no son mis hermanos. Entonces vio, pegados al cristal de la ventana, que tenía a un costado de su lecho manos que un día fueron de carne y hueso, rostros de seres que fueron humanos. Entonces comprendió: somos los desterrados de la vida, se dijo. Apartando las sábanas, se levantó del lecho, abrió la puerta, salió la madrugada ensomnecida. Afuera, aquellos hombres de manos de papel le volvieron la espalda, para huir con la noche de aquel lugar en el que amanecía. Samsa empezó a seguirlos, sin volver la mirada hacia atrás, sabiendo que sería inútil todo Dios. Se adentró en la humedad de las últimas sombras, abandonó la luz de los días futuros, abandonó la casa paterna para siempre.
Es muy interesante este poema, ¿no? No sé ustedes a qué les ha llevado, pero personalmente, leyéndolo ahora, es como este poema, es como ese verso de Washington Delgado. Acuérdense ustedes que Washington Delgado es un poeta de la generación de 50, que tiene un verso que dice, un camino equivocado es también un camino, ¿no? Un camino equivocado es también un camino. Y en este caso, este poema, La Metamorfosis, de Montserrat Álvarez, nos habla de que un día una joven se despierta convertida en una especie de escritora, ¿no? Las manos tienen papel. Entonces hay una metáfora de cómo también los que son escritores, los que hacen literatura, son como insectos, son como los raros, son como los que no encajan dentro de lo que podría ser la sociedad, ¿no? Están desplazados, porque la sociedad de alguna forma homogeniza y separa lo diferente para no generar problemas. Conviene que todos pertenezcan a un redil, ¿no? Es como lo que yo ayer leía en Octavio Paz, ¿no? Decía el mago, cuando Octavio Paz habla de los poetas, los compara con los magos, ¿no? Los magos y los poetas, dice Octavio Paz, son muy parecidos, dado que ambos se hacen en la soledad, ¿no? La soledad que es muy diferente al rebaño. Entonces, hay algo parecido en este poema, La Metamorfosis, que es una transformación de Gregorio Samsa, no en un insecto, sino en un hombre de papel, que podría ser la gran metáfora de todos los escritores, que de pronto nos convertimos como en insectos rechazados por el orden, entre comillas, orden, porque no es orden, sino es una cosa artificial. Acuérdense que las sociedades, ya lo decía Foucault, ya lo decían muchos críticos, son artificialmente creadas, que la naturaleza en sí misma, sobre ella creamos lo que es la sociedad y por ende, como decía Freud, tenemos que inventar toda la civilización para poder controlar los instintos, en fin. En ese plano, los artistas, los escritores, están siempre en conflicto, dado que tienen un mundo interno diferente al externo que habitan. Algo parecido, por ejemplo, le pasó al gran Rimbaud, ¿no? Este poeta Rimbaud, este poeta francés también que fue, digamos, rechazado y que rechazó la vida intelectual de su época y se fue pues a vender armas a África. Entonces, hay algo de eso también. Hay algo también de eso en Montserrat Álvarez, ¿no? Porque ella pudo quedarse en el Perú, ser celebrada, pero se escapa de esa fama, se va a Paraguay y hasta ahora no regresa y no sabemos ahora cuándo volverá o si es que regresa. Y bueno, vamos a seguir leyendo sus poemas. Vamos a leer un último poema para cerrar estos seminarios. Acuérdense ustedes de que... este poema de acá, Peter Punk. Y bueno amigos, antes de leer este poema, Peter Punk, de Montserrat Álvarez, quiero hacer un hincapié en que vamos a continuar desde el Lenguaje Perú organizando seminarios gratuitos para que ustedes conozcan más de la poesía. Como yo siempre digo, hay que ir sumando, hay que ir estudiando. El arte poético no es un arte dado, la lectura es un acto, no es un acto con el cual nacemos, tenemos que forzarnos a aprender, a forzarnos a estudiar y a entrar a ese plano. Entonces, mi papel acá es un papel de simplemente alguien que es apasionado con la literatura y que le gusta compartir su pasión. Y les voy a compartir este último poema que se llama Peter Punk. Y no se olviden que vamos a continuar con más talleres, seminarios para el siguiente año, para el 2021. Tenemos seminarios de poetas chilenos, tenemos seminarios de Rubén Darío, de Octavio Paz, en fin. Y este poema de Montserrat Álvarez se llama Peter Punk y dice: Peter Punk te espera detrás de las esquinas, en cualquier esquina, esta misma noche, para mostrarte su miembro mientras ríe carcajadas y un relámpago de gozo se desmaya en su cerebro. Él no tiene futuro ni responsabilidades, solo goza y se abandona en los brazos de su madre, esta gran prostituta que es la ciudad de Lima. Ella lo pisotea con el mayor desprecio, pero él sigue aferrado a su flácido seno. Él la odia y la ama y la busca en su pasado, donde no tiene futuro ni responsabilidades. Hace ya más de 30 años que no tiene nada de eso. Yo lo conozco bien, tú también lo conoces. Se nutre del veneno de las calles que le ofrecen y luego lo vomita y blasfema y maldice. Madre, tú amaste mucho a este pobre hijo débil, lo amaste demasiado, al más débil de todos, que una noche esperó tu regreso detrás de aquella esquina con su chaveta implacable y la clavó en tu cuerpo con rencor y con odio. La clavó 13 veces en tu pálida sangre, con odio y con amor, riendo a carcajadas. Oh placer infinito, recemos por su alma. Y bueno, con este poema cierro este taller que, como les contaba,
está dedicado a conocer, a saber más de la poesía, de poesía escrita en los 90, ¿no? En 1990 en adelante, ¿no? Ya cerramos entonces este taller. Les invito a que busquen las 3 anteriores entregas, que como les repito, la primera fue del gran poeta José Pancorbo, la segunda fue de Miguel Ildefonso, la tercera fue de Carlos Oliva y esta última dedicada a la poeta Montserrat Álvarez. Y para terminar, les invito a que busquen más sobre esos 4 poetas y si quieren saber más de lo que venimos haciendo, no dejen de conocer nuestra página web lenguajeperú.p, donde pueden bajarse 50 libros gratis y donde pueden conocer más de la poesía, ya que acuérdense ustedes, la poesía, como leemos ahora, no es una cosa de museo, la poesía no está encerrada entre los académicos, no está encerrada en las bibliotecas, sino está fluyendo en la propia vida. Y el siguiente poema que podamos escribir, tal vez te toca a ti escribirlo. Así que es tu trabajo conocer tu tradición, conocer la poesía que te antecede, ya que la poesía y la ciencia comparten una cuestión fundamental, que es la tradición, el pasado. Imagínense ustedes qué sería de este poeta, qué sería, perdón, de este científico, qué sería de Copérnico sin Ptolomeo, y qué sería de Ptolomeo sin los estudios de los griegos como Arquímedes, ¿no? Entonces, igual la poesía, ¿qué sería de Vallejo sin Rubén Darío? ¿Y qué sería de Enrique Verástegui sin Vallejo? Igual, Montserrat Álvarez se nutre de una tradición, ustedes también nútranse de la tradición, recuérdense, leer es chévere, escribir poesía es bacán, la poesía es un acto de libertad fundamental, no dejen de leer poesía, consuman poesía y nos vemos en la siguiente oportunidad. Yo soy Julio Barco y esto es Lenguaje Perú y venimos este nuevo mes, venimos con más talleres, con más seminarios y con más poesía para todos ustedes. Gracias.